Hola amiguitos, quiero compartir con ustedes en este día una lección que podemos observar de la naturaleza. Sabemos que Dios nos habla a través de su palabra en la Biblia, pero también Dios nos enseña a través de la naturaleza, que es su creación. Una de las cosas que me gusta a mí mucho es poder caminar en los bosques. Quiero compartir con ustedes una foto de un bosque muy bonito que pude visitar y es hermoso. Me fascinó poder caminar entre los árboles. Hay unos redwoods, unos tipos de secoyas que son muy altos y son muy agradable poder estar ahí y escuchar el sonido del río que pasa cerquita. También hay unos árboles muy gruesos que tienen en su tronco como una cuevita que es muy chévere para esconderse ahí, es bien divertido. Algo que es muy interesante que los científicos ahora están descubriendo es que los árboles pueden comunicarse unos con otros. Es verdad que los árboles no tienen boca para hablar como nosotros, pero el Creador les ha dado una manera para ellos comunicarse y esto lo hacen por medio de los microbios, hongos en los suelos y también por químicos y hormonas que ellos producen y emiten para ayudarse los unos a los otros. Cuando ellos detectan que un árbol vecino está enfermo, ellos rápidamente envían comida a través de sus raíces y ayudan al árbol enfermo. ¡Qué interesante es esto! Y qué lindo ver la manera que Dios puso en los árboles un sistema para ayudar al más débil. Esto es muy opuesto a la teoría humana de evolución, donde se promueve la idea de la sobrevivencia del más fuerte sobre los más débiles. También sabemos que los árboles y las plantas necesitan luz para crecer. A través de la luz ellos hacen su fotosíntesis y pueden crecer. Pero a veces en los bosques no hay mucha luz. En las partes bajas, porque los árboles bien altos hacen con sus ramas como un tipo de techo o un dosel del bosque. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo entonces crecen los arbolitos chiquitos, los jovencitos, los que apenas están naciendo? Pues los árboles grandes del bosque alimentan a los chiquitos a través de su red subterránea en las raíces. ¡Qué maravilloso es Dios! Que tiene su ojo y ha previsto para las necesidades del más chiquito. Tú también, amiguito y amiguita, Dios te ha puesto a ti en una familia donde tienes personas más grandes a tu alrededor que no solo te alimentan, pero también te cuidan y te aman. Y si tú eres ya más grande, capaz que tengas hermanitos o primitos más pequeños. Tú también tienes que cuidar de ellos y enseñarles de Jesús para que ellos también puedan crecer fuertes y grandes y conocedores del Dios, nuestro Creador. Otro hecho interesante que se ha observado es que los árboles aislados viven vidas más cortas que los árboles que viven en comunidades de bosques. ¿Sabían ustedes eso? Qué importante es para los árboles y también para nosotros y para nuestra felicidad el estar rodeados de una red de apoyo y de fuerza. Por eso Dios, nuestro Creador, nos ha puesto a nosotros también en una familia, en un núcleo de familia y también nos ha puesto en una familia de iglesia. Romanos 5:12 dice, así muchos somos un cuerpo solo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Dios también nos hizo miembros los unos de los otros para ayudarnos y para darnos apoyo. Nosotros podemos, como niños y niñas, podemos ayudar a mamá y papá. Y también podemos ayudar a nuestros hermanitos más pequeños o aún los hermanos mayores si ellos necesitan ayuda. Cuando vayas a la iglesia, ahí también puede ser ayuda y de servicio para Dios. Mi deseo para ti es que seas como los árboles del bosque, que puedas crecer mucho en Cristo y que tu gozo sea servir a Dios y a los que te rodean. Chao, niños.
Te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Un feliz sábado, mis hermanos y hermanas. Antes de comenzar a estudiar la palabra, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias ahora por el privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu llene nuestras mentes y corazones de pensamientos que estén en armonía con tu santa voluntad. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes a aprender, no solamente a recibir una respuesta inmediata a nuestras oraciones, sino una respuesta conforme a tu voluntad, aun cuando haya una demora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad a donde la gente quiere gratificación inmediata. Si tienen un dolor de cabeza, pues una aspirina. Si tienen un dolor de estómago, otro remedio, porque quieren soluciones rápidas a los problemas. Hoy vamos a hablar de la importancia de esperar en el Señor a través de la oración. A veces pensamos que cuando oramos al Señor, el Señor solo puede responder de dos maneras. Una manera es sí, otra manera es no. Pero se nos olvida que hay una tercera forma en que Dios puede responder nuestras oraciones. Y esa es la respuesta que no nos gusta. Es cuando Dios dice, espera. Cuando no esperamos en el Señor, el resultado muchas veces es un desastre. Hoy vamos a estudiar varios ejemplos bíblicos de la importancia de esperar en el Señor para cumplir el plan del Señor de la manera como Él quiere y en el momento que Él quiere. Vamos a empezar con Abraham. Cuando Abraham tenía 70 años de edad, fue que salió de Ur de los Caldeos a Harán. Vamos a leer el versículo a donde nos dice eso. Capítulo 11 de Génesis y el versículo 31. Dice allí, en Génesis 11 y el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. En este momento Abraham tenía 70
años. Ahora vamos al capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Estando Abraham en Harán, Dios le hizo una promesa de una gran descendencia. Dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le prometió a Abraham una gran descendencia. Ahora quiero que notemos el capítulo 12 y el versículo 7. Aquí viene una segunda promesa que le hace Dios a Abraham. Y esto es en Siquem. Noten Génesis el capítulo 12 y el versículo 7. Dice así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que Dios le promete gran descendencia en el capítulo 12, y ahora otra vez en el capítulo 12 le dice, te voy a dar una gran descendencia. Dios le hizo una tercera promesa, diciéndole lo mismo. Noten Génesis el capítulo 13 y el versículo 15 al 18. Dice así, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Así que Dios aquí le promete a Abraham que le va a dar una vez más la tierra y una gran descendencia. Dios le hizo una cuarta promesa diciéndole lo mismo a Abraham. Dice en Génesis el capítulo 15 y el versículo 3 al 6 lo siguiente. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se está refiriendo aquí a un siervo que tenía Abraham en su casa. Sigue diciendo aquí, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así que por cuarta vez Dios le hace la misma promesa a Abraham. Ahora noten lo que dice en Génesis el capítulo 16 y el versículo 1 y 2. Había pasado el tiempo y Dios no había cumplido su promesa de darle un descendiente de Abraham, de donde vendría su gran descendencia. Y Abraham ahora dice, tengo que echarle una ayudada a Dios. Primero pensó que era a través del siervo que estaba en su casa, pero luego ahora Abraham toma las medidas en sus manos para apresurar la promesa de Dios. Dice en Génesis 16, 1 y 2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham dice, bueno, Dios no me ha dado la descendencia que prometió. Tal vez sea su plan que yo lo ayude un poco y que sea un descendiente que venga de Agar y tal vez no de Sara. Y todos sabemos cuál fue el resultado de eso. Dicho sea de paso, en ese momento Abraham tenía 86 años. Había pasado el tiempo desde que tenía 75 años hasta 86 años. Y ustedes saben cuál fue el resultado.
El resultado fue el nacimiento de Ismael. Y hoy en día todavía se está viendo los problemas entre los descendientes de Ismael y los judíos como resultado de Abraham querer apresurar el plan de Dios y no estar dispuesto de esperar cuándo Dios iba a obrar y de la manera en que Dios iba a obrar. Ahora, cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89, encontramos que Dios le promete a Abraham un hijo propio de él y de Sara. Y la Biblia nos dice que los dos se rieron de lo que Dios había dicho, porque habían pasado la edad de tener hijos. Note lo que dice Génesis 17 y el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora noten el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Es porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir y le iba a dar un hijo de donde vendría una gran descendencia. Así que dice, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 99 años ha de concebir. Es decir, aquí Abraham ya está demostrando falta de fe en el plan de Dios, porque ha pasado desde los 75 años hasta los 99 años y no se ha cumplido la promesa de Dios. Y Abraham dice, Dios, apúrate, por favor, y cumple con tu promesa. Noten lo que dice el versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es decir, Sara va a tener un hijo de la promesa y una muchedumbre de descendientes va a venir de él y últimamente de él se va a levantar el Mesías. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años, Dios cumplió su promesa. Noten Génesis 21 y el versículo 1 y el versículo 2. Génesis 21, 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo, ahora escuchen la parte clave, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Así que Dios cumplió su promesa, pero se demoró 25 años en cumplir la promesa a Abraham. Abraham quiso apresurar el asunto diciendo, tal vez mi siervo será de quien vendrá la descendencia. Luego dice, Agar, entra a Abraham a Agar y tal vez a través de ella va a venir el hijo de la promesa. Abraham procuró apresurar a Dios en cumplir su plan, pero Dios tenía un plan, un tiempo específico, como dice aquí en el capítulo 21, dice, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En su calendario, Dios tenía un momento exacto para el nacimiento de Isaac. Dios iba a cumplir la promesa en su manera, no en la manera que pensaba Abraham. Ahora tenemos otro ejemplo de querer apresurar el plan de Dios y cumplirlo de otra manera. Vamos a Génesis, el capítulo 25 y el versículo 23. Génesis 25 y el versículo 23. Vamos a leer el versículo 22 para el contexto. Se trata de Jacob. Antes que naciera Jacob y antes que naciera su hermano Esaú, Dios prometió que la primogenitura le iba a pertenecer a Jacob, aun cuando era el menor.
Leamos el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, está hablando aquí con la madre de estos dos hijos de Jacob y Esaú: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, Esaú va a servir a Jacob, aunque eso no era lo normal. Lo normal era que el menor serviría al mayor. Pues el tiempo pasó, crecieron los 2 hermanos. Isaac dijo a su hijo Esaú: mira, sal a una casa y trae un animal y cocínalo y prepáramelo para darte la bendición de la primogenitura. En ese momento encontramos que la madre de Jacob y Jacob tramaron un plan. Dijeron: pues no se va a cumplir lo que dijo Dios. Dios dijo que el mayor iba a servir al menor, pero ahora Esaú va a traer preparado lo que va a comer Isaac. Isaac lo va a bendecir a él, y el resultado es que se va a trastornar el plan de Dios. Tenemos nosotros que apresurarnos para ayudar a Dios, es lo que está diciendo Rebeca. Y como resultado, todos sabemos lo que pasó. La Biblia nos dice que Jacob y su madre hicieron un plan para engañar a Isaac, para que Jacob recibiera la bendición de la primogenitura en vez de Esaú. Jacob pensó hacer las cosas a su manera y en su tiempo. Dios hubiera podido cumplir su plan en la forma que él tenía contemplado. Pero Jacob y su madre se apresuraron, y como resultado todos sabemos cuál fue el desastre. Estamos sufriendo las consecuencias hoy en el Medio Oriente de la decisión que tomaron Jacob y su madre. ¿Cuál fue el resultado de el plan de Jacob y de su madre? En primer lugar, Jacob se ganó el odio de sus hermanos, de su hermano. En segundo lugar, nunca más vio a su madre. En tercer lugar, tuvo que huir de su casa y pasó 20 años en la casa de Labán. Además de eso, Labán lo engañó muchas veces, como él había engañado a su padre Isaac. Y la Biblia nos dice que sus propios hijos engañaron a Jacob. La Biblia nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 8. Vemos pues el error de no esperar que se cumpla el plan de Dios como dice Dios. Queremos nosotros apresurarnos, queremos apurar a Dios y queremos que se cumpla todo de acuerdo a nuestra voluntad, en vez de cumplirse de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nosotros queremos gratificación inmediata. Cuando oramos por algo al Señor, decimos: dámelo ahora, lo quiero ahora, no estoy dispuesto de esperar. Abraham cometió ese error y estamos sufriendo las consecuencias hoy. Encontramos que Jacob cometió el mismo error y estamos sufriendo las consecuencias hoy también. Podemos también tomar el caso de Moisés. Vamos a Éxodo, el capítulo 2 y el versículo 11 al 15. Éxodo 2 y el versículo 11 al 15. Dios había escogido a Moisés para que él librara a su pueblo de servidumbre en Egipto. Y Moisés pensó: bueno, yo tengo que ayudar a Dios a mi manera para librar al pueblo. Dios tenía el plan de librar al pueblo con su poder, a su manera y en su tiempo. Pero Moisés se adelantó al plan de Dios e hizo las cosas como él quería, en el tiempo cuando él quería. Noten lo que dice Éxodo 2 y el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas,
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas las partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Como resultado de lo que hizo Moisés, encontramos que el plan de Dios se postergó por un periodo de 40 años. Es decir, Moisés tuvo que pasar 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro y aprender paciencia, aprender a esperar en Dios para luego entonces librar al pueblo por el poder de Dios. Nuevamente encontramos que Moisés quiso apresurar el plan de Dios y quiso hacer todo a su manera. Y el resultado fue una larga demora de Dios en librar al pueblo de Israel. Ahora, alguno podría pensar, Dios lo determinó así. Pero en realidad, Dios hubiera querido hacerlo de otra manera. Dios conoce el fin desde el principio. Él sabía que Moisés iba a tratar de librar al pueblo con su propio poder. Pero era la esperanza de Dios que si Moisés hubiera confiado en el poder de él, Dios hubiera obrado de otra manera. Pero al fin y al cabo, Dios sacó un resultado positivo de una decisión errada que tomó Moisés. Ahora, muchas veces nosotros nos apresuramos y hacemos las cosas a nuestra manera y de acuerdo a nuestro tiempo, y por eso estorbamos el plan A que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia sobre la importancia de esperar en Dios, aún en circunstancias difíciles. Hermanos y hermanas, vamos a tener que pasar por el tiempo de angustia que nunca se ha visto en la historia del mundo. Si no hemos aprendido a esperar en Dios, vamos a caer, porque en realidad la demora será, según nuestro modo de pensar, larga. Pareciera que vamos a sufrir la muerte. Pareciera que Dios no nos ha perdonado nuestros pecados y por lo tanto no nos puede aceptar. Parecerá que vamos a morir de hambre y de sed, aunque no lo vamos a sufrir así. Si no pasamos las pruebas grandes ahora, tenemos paciencia y dejamos que Dios obre a su manera ahora, ¿cómo piensan que vamos a pasar las pruebas grandes que pronto vendrán sobre nosotros y sobre este mundo? Leamos algunos salmos sobre la importancia de esperar en el Señor. Vayan conmigo al Salmo 27 y el versículo 14. El Salmo 27 y el versículo 14. Aquí Dios nos dice que debemos hacer algo, debemos esperar en Él. Salmo 27 y el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que el texto dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Noten el Salmo 37. Salmo 37 y el versículo 34. Salmo 37 y el versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Espera, Dios se va a encargar de castigar a aquellos que te hostigan, pero tienes que esperar, es lo que dice Dios. Noten también el Salmo 130 y el versículo 5. Y este tema se encuentra en muchísimos salmos, solamente estoy leyendo algunos ejemplos. Salmo 130 y el versículo 5. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado.
3 veces se usa la palabra esperar. Esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Noten también Isaías, el capítulo 40 y el versículo 31. Isaías 40 y vamos a leer el versículo 30 con el 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, noten, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que fíjense, hermanos y hermanas, los que esperan en Jehová, la promesa se da aquí de que van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. Hay otro ejemplo bíblico que demuestra la importancia de esperar aun cuando no entendemos exactamente lo que está ocurriendo. Me refiero a la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista introdujo a Jesús como el Mesías. Y no solo lo introdujo, sino que tuvo el privilegio de bautizar al Señor Jesucristo. Él dijo, yo debo menguar y Él debe aumentar. Él fue, sin embargo, por su fidelidad a la prisión. Y en la prisión no podía entender por qué el Señor Jesucristo no lo visitó para animarlo. Jesús sabía que había sido llevado preso, pero Jesús nunca lo visitó para darle una palabra de ánimo cuando estaba en la cárcel. Y por eso la Biblia nos dice que Juan el Bautista en la cárcel empezó a tener dudas en cuanto a Jesús como el Mesías. Y por lo tanto mandó a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, a quienes los habían visitado en la cárcel, y les dijo, vayan y hablen con Jesús y pregúntenle si es el Mesías o si debemos esperar a otro. Bueno, la Biblia nos dice que los 2 discípulos de Juan fueron a donde estaba Jesús y le hicieron la pregunta. El Señor Jesucristo no respondió la pregunta inmediatamente, según el deseo de todas las gentes. El Señor Jesucristo le dijo a los 2 discípulos de Juan, miren, quédense ustedes aquí el día de hoy y observen lo que están viendo y luego vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Y la Biblia dice que, esto es en Mateo el capítulo 10, dice que Jesús echó demonios, el Señor Jesucristo inclusive resucitó muertos, sanó a los enfermos, a los leprosos. Y entonces cuando terminó el día, Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vayan ustedes ahora y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Y cuando ellos dieron el informe a Juan, nos dice el Espíritu de profecía que Juan recordó la profecía de Isaías el capítulo 61, a donde describe la obra del Mesías. Son las palabras que citó Jesús cuando comenzó su ministerio en Nazaret. Quiero leer esos versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, cita las palabras del de Isaías, el capítulo 61, y luego le dijo a los discípulos de Juan, vayan y cuenten lo que ustedes han visto. Y en ese momento se le prendió una luz a Juan en su mente. Dice, pues lo que estos discípulos están describiendo es lo que dice Isaías 61 en cuanto al Mesías. Este hombre tiene que ser el Mesías. No entiendo todo lo relacionado con él. Yo pensaba que iba a tomar el trono en Jerusalén, iba a destruir a los impíos e iba a establecer su reino. Eso pensaba yo.
Aunque no entiendo todo, estoy dispuesto de confiar en el Señor, de que su camino es el mejor y Él va a obrar a su tiempo y a su manera. Y la Biblia nos dice que Juan murió cuando lo sacó de la cárcel Herodes, en el caso de cuando Herodías quería la muerte de Juan. La historia se encuentra en el libro de San Marcos, el capítulo 6, el versículo 14, hasta el final del capítulo. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 196. Deseo de todas las gentes, página 196. La hermana White aquí está hablando sobre la experiencia de Juan, el hecho de que él no comprendía todo, luego comprendió, dijo, hágase tu voluntad en tu manera y en tu tiempo, Señor. Dice así, se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios. Pero el destructor no podía alcanzar esa vida que está escondida con Cristo en Dios. Se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan. La misma muerte le puso para siempre fuera del alcance de la tentación. En su guerra, Satanás estaba revelando su carácter. Puso de manifiesto delante del universo que la presenciaba su enemistad hacia Dios y el hombre. Es decir, por lo que pasó con Juan, el universo estaba viendo cuán maligno era Satanás. Sigue la cita. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como a aquellos que vivieron después de él, se aseguró, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora viene esta famosa cita. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ahora, esa es una frase larga o una oración larga del Espíritu de Profecía. Quiero recalcar lo que significa. Lo que está diciendo la sierva del Señor es que si nosotros pudiéramos ver el fin desde el tiempo en que estamos viviendo ahora, miraríamos hacia atrás y diríamos, pero Señor, no hubiera hecho de ninguna otra manera que la manera que tú hiciste. Cuando estaba pasando por este tiempo difícil, yo no entendía por qué tú no respondías inmediatamente y me librabas de la angustia y del problema. Pero ahora que yo veo el fin desde el principio, ahora cuando yo vivo en el tiempo del fin y miro hacia atrás, puedo entender perfectamente por qué razón es que tú demoraste. Sigue la cita del Espíritu de Profecía. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Ahora, la sierva del Señor dice en otro sitio que el testimonio de Juan el Bautista, la disposición de morir como mártir, aunque él no entendía todas las circunstancias, la hermana White dice que la muerte de Juan llegó a ser algo que infundió a los mártires de la Edad Media y también inspirará a los mártires de los últimos días con
la constancia y con la fidelidad de Juan en medio del sufrimiento. La hermana White dice que muchos atribuirán su firmeza en medio del sufrimiento, enfrentándose al martirio, serán animados recordando el testimonio que dio Juan el Bautista en su fidelidad al Señor. Hermanos y hermanas, debemos nosotros aprender la lección de que Dios obra a su manera y Dios obra a su tiempo. No importa que vengan tribulaciones y dificultades y angustia donde no comprendemos plenamente cómo nos está dirigiendo Dios. Sabemos que Dios tiene un plan. No entendemos el plan ahora, pero cuando lleguemos al reino y miremos hacia atrás, vamos a decir, Señor, gracias por hacerlo a tu tiempo y gracias por hacerlo a tu manera. Mientras tanto, no debemos explicar todo, sino que debemos aceptar que el plan de Dios es lo mejor para nosotros. Esto me hace pensar de un hermano que fue acusado falsamente por un vecino y fue a parar en la cárcel en Medellín, Colombia. Cuando yo enseñé teología allí, tuve el privilegio de visitar varias veces la prisión allí en Medellín. No les voy a contar cómo era entrar en la prisión en detalle. En realidad era algo un poco aterrador, porque uno tenía que pasar por varias estaciones y en cada estación le ponían a uno un sello en el brazo, y cuando uno salía, en cada etapa uno tenía que mostrar el sello en el brazo para poder salir de esa etapa y últimamente salir de la cárcel. Así que uno tenía que estar seguro de que no se borrara el sellito. Bueno, había un hermano allí, el hermano Ospina. Había sido acusado falsamente, fue a parar en la prisión. Y me impresionó la primera vez que fui allá a la cárcel, que el hermano Ospina empezó a tocar su guitarra y empezó a cantar. Hasta el sol de hoy me acuerdo del corito que él cantó, y aunque no soy cantante, voy a cantar el corito que él compuso y cantaba en la prisión. Decía, en la prisión, en la prisión, en la prisión, en la prisión, necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en la prisión. Y yo pensaba, oiga, un lugar donde uno veía ratas andando y cucarachas y tenían que dormir prácticamente en una tabla. Y aquí el hermano está diciendo qué maravilloso es vivir en la prisión. Y yo decía, bueno, ¿cómo es esto? No se está quejando, sino que está cantando. Pronto me di cuenta cuál era el plan de Dios. Cuando tocó su guitarra y cantó su corito, empezaron a llegar los presos que estaban estudiando la Biblia con él. Me acuerdo que uno se sentó al lado mío, que era así bien fornido, se veía que hacía ejercicio. Podría haberme extirpado solamente con una mano, yo creo. Y yo dije, bueno, ¿por qué estará aquí en la prisión? Y le pregunté, oye, ¿por qué estás aquí? Dice, no, porque yo maté a alguien. Les digo que sentí un poquito de recelo en ese momento. Pero él me dijo, mire, yo estoy contento que vine a parar aquí en la prisión. Y yo pensé, ¿contento de ir a parar en la prisión? Le dije, ¿por qué estás contento de parar en la prisión? Él dice, porque si yo no hubiera parado en la prisión, yo no conozco al hermano Ospina, no conozco la verdad y el Señor no me transforma la vida. Hermanos y hermanas, Dios obra en formas extrañas. Dios obra no solo en formas extrañas, sino en tiempo extraño. Muchos de esos presos indudablemente conocieron el mensaje del Señor. Entregaron su vida a Jesús. Nunca hubiera sucedido si no hubieran terminado en la prisión. Y si el hermano Ospina no hubiera dicho, bueno, yo no conozco por qué me acusaron falsamente, terminé aquí en la prisión, él podría haber dicho, ve, yo sirvo al Señor y mire lo que el Señor me aporta. Pero no, él sabía que Dios tenía un plan. Y había un evento en el calendario de Dios que debía cumplirse
en ese momento precisamente. Así que hay varios puntos que necesitamos recordar. En primer lugar, ten la seguridad que Dios tiene un plan. Ese es el primer paso, que Dios tiene un plan. No siempre es el plan que nosotros queremos, pero estemos dispuestos de saber que Dios tiene un plan. En segundo lugar, debemos decirle al Señor, Señor, yo no conozco tu plan, pero estoy dispuesto de vivir de acuerdo a tu plan, cueste lo que cueste. Si contestas que sí, está bien. Si contestas que no, está bien. Si contestas espera, estoy también dispuesto. Ahora, quiero leer algunos versículos del Nuevo Testamento relativos a lo que estamos estudiando. Noten el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 27. Juan 14 y el versículo 27. Cuando uno transita los caminos del Señor, uno vive en perfecta paz. Y uno vive con gozo en la vida, aún en medio de las tribulaciones y de las dificultades. Dice en Juan 14 y el versículo 27 lo siguiente. La paz os dejo, aquí habla Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo dice la paz es cuando todo va bien, cuando todo es fácil, cuando todo es color de rosa. Ahora dice Jesús entonces, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Qué lindo es vivir de esa manera, sabiendo que Dios tiene un plan, acoplándonos al plan, aun cuando no comprendemos, aun cuando Dios dice, espera en mí y verás cómo yo obré en forma espectacular. Quiero que notemos también a Juan 16 y el versículo 33. Juan 16 y el versículo 33. Dice allí lo siguiente, está hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús está diciendo, mire, no es que vas a tener perfecta tranquilidad y paz en el mundo, pero vas a tener paz interna. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, podemos tener paz interna cuando todo lo que está afuera está en desorden. Me hace recordar de la experiencia de Jesús y los discípulos cuando se levantó la tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos estaban luchando para salvarse de la tormenta, para no ahogarse. Y el Señor Jesucristo estaba acostado, tranquilo, ni siquiera la tormenta lo pudo despertar. Fulguraban los relámpagos y rugían los truenos, y sin embargo Jesús estaba en perfecta paz. Mientras que los discípulos estaban angustiados porque se olvidaron de que Jesús estaba con ellos, finalmente ellos se acuerdan que Jesús está con ellos. Y por lo tanto le dicen a Jesús, Señor, ¿no te molesta que estamos por perecer? Fíjense que no están diciendo a Jesús, te vas a ahogar. No están preocupados por Jesús, están preocupados por ellos. La hermana White dice, en el deseo de todas las gentes, que cuando el Señor Jesucristo se paró en el barco, su rostro denotaba perfecta paz. Todo lo de afuera estaba revuelto, relámpagos y truenos. Los discípulos estaban angustiados, pero el Señor Jesucristo estaba en perfecta paz. Y por lo tanto dijo, paz, haya paz. Y en ese momento se desaparecieron los relámpagos, dejaron de rugir los truenos y el mar se veía cristalino. La tormenta desapareció. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué ustedes son tan faltos de fe? Hermanos y hermanas, a nosotros nos llegan toda clase de problemas, problemas económicos,
problemas de matrimonio, problemas de familia, problemas de enfermedad, problemas de seres, por ejemplo, que murieron en la pandemia, nos angustiamos, perdemos la paz, perdemos el gozo en la vida. Pero hermanos y hermanas, cuando tenemos la paz de Jesús en el corazón, cuando tenemos el gozo de Jesús en el corazón, nada de lo que está afuera nos sacude a nosotros. Quiero ahora que vayamos también a otro par de versículos en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Primera de Pedro 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Aquí Pedro dice, vamos a tener tribulaciones, pero no se fulguren, no se preocupen, están en Jesús. Pueden tener paz interna y gozo interno, aun cuando todo aparentemente anda mal por fuera. Dice allí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No creen ustedes que la tribulación es algo inusual? Luego dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Noten que aquí dice, gozaos participando en los padecimientos de Cristo. Y luego dice, para que también cuando Cristo se revele en su gloria, se gocen con gran alegría. Noten también 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 16 al 18. Nuevamente, 2 de Corintios 4 y el versículo 16 al 18. En esta vida tendremos tribulación, tendremos dificultades, pero nuestro hogar eterno no es este mundo. Si perseveramos en Jesús, hay un mundo mejor, a donde ya no habrá tribulaciones, ni angustia, ni enfermedad, ni muerte, ni problemas económicos, ni problemas de familia, ni problemas de matrimonio, etc. Dice allí en 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 16 al 18 lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué cosa? Son eternas. Hermanos y hermanas, podemos pensar también de la experiencia de Pablo y Silas ahí en la cárcel. Los habían azotado 39 veces, que era el azote romano común y corriente. Estaban con los pies en el cepo. Uno podría decir, ¿por qué no se estaban quejando? La Biblia dice que estaban cantando alabanzas al Señor. Y los prisioneros estaban escuchando a Pablo y a Silas cantando himnos a Dios. Indudablemente estaban perplejos. Dice, ¿cómo estos hombres que tienen la espalda herida y que tienen los pies en el cepo y han sido arrestados y están en la cárcel, cómo pueden ellos cantar en estas circunstancias alabanzas al Señor? Pues todos sabemos cuál fue el resultado de esta historia. Dios permitió que terminaran en la cárcel porque quería darle la oportunidad a los prisioneros de que se salvaran, y quería inclusive darle la oportunidad al carcelero de Filipos para que él y toda su familia se convirtieran al Señor y llegaran a ser testigos del Señor en su vida diaria. Dios tenía un plan. Pablo y Silas no se quejaron, no le dijeron al Señor, ve, te hemos servido, hemos andado en tus caminos y fíjate lo que nos das tú, sufrimiento, latigazos en la espalda, encarcelamiento, los pies en el cepo. No se quejaron,
sino que se regocijaron, se gozaron en el Señor, porque Dios los había colocado en ese lugar, en ese momento, porque Dios tenía un plan. Ellos entendieron que Dios tenía un plan y se acoplaron al plan. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos y amigas, Dios quiere que nosotros vivamos en victoria. Dios quiere que nosotros vivamos con paz interior. Dios quiere que cada momento de cada día nos gocemos en el Señor, aún en las tribulaciones y las dificultades. No nos apresuremos en cumplir a nuestra manera la voluntad de Dios. No nos apresuremos para cumplir en nuestro tiempo el plan que tiene Dios. Dejemos que Dios haga planes para nosotros como hacía con el Señor Jesús. La sierva del Señor dice que Jesús no hacía nunca planes para sí mismo, sino que día en día el Padre le revelaba sus planes para él. Y luego dice, así debe ser también con nosotros, que en nuestra vida debemos seguir los planes de Dios y permitir que Él desenvuelva en nuestra vida conforme a su voluntad. Yo sé que probablemente muchos de los que están viendo este sermón están sufriendo, tal vez enfermedad, tal vez problemas económicos, tal vez porque no tienen trabajo, tal vez porque tienen hijos e hijas que se han extraviado del Señor, tal vez porque tienen dolencias físicas, tal vez porque están deprimidos y se sienten oprimidos. Posiblemente hay muchas personas que están viendo este programa que se sienten así. Oren al Señor y pídale al Señor que haga su voluntad. Si Dios responde sí, bien. Si Dios responde no, bien. Si Dios responde espera, pidámosle al Señor la fuerza para sobrellevar las tribulaciones, porque Dios tiene un plan. Y cuando miremos hacia atrás, cuando lleguemos al reino y miremos lo que Dios permitió en nuestra vida, vamos a decir, gracias Señor por hacerlo a tu manera. Vamos a tener una oración para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos estas historias de la Biblia que nos muestran que debemos depender de ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa paz y ese gozo interno que sobrelleva todas las tribulaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.